Muy buen día. En primer lugar, quisiera agradecer a todo el equipo de Enfoque Derecho y sin duda también al doctor Javier Albán por esta iniciativa y la invitación para poder reflexionar, compartir alguna información respecto a lo que son los procedimientos parlamentarios. Tema singularmente relevante, sobre todo si uno se remonta a los 7 últimos años, y que es importante tomar en consideración para entender esta dinámica que existe entre el Congreso, el Ejecutivo, o la interacción en general entre los poderes públicos a la luz de el principio de colaboración entre los poderes públicos, el principio de lealtad. Pero sí es importante efectivamente que se aborden estos procedimientos parlamentarios. En esta oportunidad vamos a abordar específicamente uno de ellos, que es el procedimiento legislativo. Habría que recordar que este es uno de los tipos de procedimientos parlamentarios. Ya han visto ciertamente ustedes con el doctor Albán el procedimiento relacionado con la vacancia por incapacidad temporal permanente, un tipo de procedimiento de control político. Hay distintos tipos de procedimiento de control político, que es justamente vinculado a la confianza, al control de la legislación delegada, al control de los decretos de urgencia, al procedimiento de aprobación constitucional, los procedimientos de investigación, procedimientos de control posterior de tratados internacionales ejecutivos, ¿no? Y sin duda también el procedimiento de designación de altos funcionarios. Y si es que lo aprobado en la Comisión de Constitución y Reglamento el día de ayer se aprueba, tendremos también el procedimiento de suspensión presidencial. Pero en concreto, ciertamente el procedimiento legislativo está fundamentalmente vinculado a materializar o procedimentalizar, valga la redundancia, una de las funciones inherentes al Parlamento, que es la producción normativa. Ciertamente, el Congreso de la República no es el único que emite normas con rango de ley. El Poder Ejecutivo emite decretos legislativos y decretos de urgencia, los gobiernos locales emiten ordenanzas, pero ciertamente, digamos, si se quiere, la competencia primigenia, si se quiere, la competencia por excelencia del Parlamento es la producción normativa. En ese sentido, lo primero que tendríamos que preguntarnos es qué tipo de normas se puede aprobar como consecuencia de este procedimiento legislativo con la redundancia el Congreso. Y así tenemos, pues, las leyes ordinarias, las leyes de reforma de la Constitución, siendo que estas tienen esta particularidad que podrán ser sometidas a un proceso de inconstitucionalidad, pero que materialmente terminan su contenido teniendo rango constitucional. Tenemos efectivamente también las leyes orgánicas, las que se terminarán de aprobar con un mínimo de la mitad más uno de votos, o sea, 66 votos para arriba, ¿no? Tenemos ciertamente las leyes presupuestales y financieras, las que también tienen un tratamiento diferencial especial de conformidad con el artículo 79 de la Constitución, y que tienen reglas especiales, ¿no? Y que le hemos visto ciertamente en esta semana la prisa con la que el Parlamento ha tenido que tratar de aprobar, luego de 3 días de debate, el presupuesto público, porque de lo contrario, ciertamente iba a salir aprobado como decreto legislativo el proyecto de ley primigenio del Ejecutivo. Tenemos ciertamente las leyes autoritativas de legislación delegada, que es la que autoriza al Poder Ejecutivo, a la redundancia, a emitir decretos legislativos, siendo que este tipo de normas tendrá que consignar materia específica y plazo en el cual el Ejecutivo tendrá que emitir estos decretos legislativos, de los cuales con posterioridad tendrá que dar cuenta con su respectiva exposición de motivos, y esto a su vez gatillará el procedimiento de control político de justamente la legislación de ley. Tenemos también, sin duda, las leyes de amnistía, de triste recordación en nuestro país. Tenemos las leyes demarcatorias que van a tener que contar ciertamente con informes técnicos especiales que las justifiquen. Tenemos resoluciones legislativas, la mayoría de ellas va a estar vinculada con autorización de ingreso de tropas, autorizaciones ciertamente también del presidente a salir del país, por ejemplo, ¿no? Y tenemos ciertamente resoluciones legislativas de aprobación de las normas reglamentarias internas del Congreso, específicamente el reglamento del Congreso, que por ejemplo es una norma con rango de ley, pero que tiene el nombre o denominación de reglamento. Un ejemplo, digamos, coyuntural de estas resoluciones legislativas es, por ejemplo, la resolución legislativa del Congreso 004-2021-2022, que es justamente la que complementa la ley 31355 relacionada a la cuestión de confianza y el rechazo de plano,
de las proposiciones o cuestiones de confianza y esta atribución que tiene la mesa directiva para efectivamente rechazar de plano o declarar la improcedencia de plano las cuestiones de confianza que tienen que ser oralizadas por el presidente del Consejo de Ministros en efectivamente una sesión del Pleno del Congreso. Ahora, ¿quiénes son los sujetos legitimados para presentar iniciativas legislativas? Ahí tendríamos que remontarnos al artículo 107 de la Constitución, o iniciativas, si se quiere, de norma con rango de ley, digamos, porque también existen unos sujetos legitimados especiales para presentar iniciativas de reforma constitucional, cualquiera. Entonces, y si ahí sí uno se remite al artículo 107, puede advertir que el presidente de la República, bueno, que sí, para ello necesitará el apoyo del Consejo de Ministros. Los congresistas de la República son los primeros llamados a tener el derecho, entre comillas, de iniciativa legislativa. Pero el segundo párrafo del 107 también refiere que tienen derecho otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los colegios profesionales. Evidentemente también hay el derecho a iniciativa ciudadana, para iniciativa legislativa. Ahora, respecto a instituciones que no son presidente de la República y congresistas de la República, ya la Constitución dice justamente que tienen que presentar iniciativas legislativas en materias que les son propias. Es decir, un gobierno regional o un gobierno local no tendría por qué estar, por ejemplo, presentando iniciativas legislativas para reformar la ley orgánica del Poder Ejecutivo. La Contraloría General de la República no podría terminar planteando una iniciativa legislativa para modificar la ley orgánica de la Defensoría. Cada uno eventualmente tendrá a su cargo un sistema funcional, un marco de competencias constitucionales específicas y sobre ello tendrá que pensar el contenido de las iniciativas legislativas. Y es un poco lo que trata de desarrollarse en el ámbito reglamentario, que sí enuncia de manera específica quiénes son estos poderes públicos y estas instituciones públicas autónomas, o si se quiere su equivalente a organismos constitucionales autónomos. Así, por ejemplo, se tiene justamente el reconocimiento al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo, al Jurado Nacional de Elecciones, Consejo Nacional de Magistratura, hoy JNJ, ¿no? Tribunal Constitucional, muy, digamos, en la palestra en estos días, en la Contraloría, BCR, CBS, regiones que no tenemos, regiones que tenemos gobierno regional, no tenemos regiones, municipalidades y colegios profesionales. Y acá se señala específicamente justamente que en el documento de remisión, es decir, en la propia iniciativa legislativa, si se quiere, tendrán estas instituciones que evidenciar, motivar, argumentar la vinculación del contenido de la propuesta con las competencias que ya de por sí tienen, competencias constitucionales. Acá lo que habría que llamar un poco de repente la atención, si se quiere, es que quedan, digamos, fuera dos instituciones, la OMPE y el RENIEC, que son organismos constitucionales autónomos, pero que, por ejemplo, el reglamento del Congreso no los enuncia de manera expresa. Ello tiene ciertamente su sustento en el hecho de que la Constitución refiere que es el JNE el que tiene iniciativa legislativa. Y ahí ha habido en su momento debates, sobre todo de la Comisión de Constitución y Reglamento, sobre si es que al hacer mención la Constitución a que el jurado de elecciones tiene iniciativa legislativa, ello excluye a que la OMPE y RENIEC puedan ejercer su derecho a iniciativa legislativa, ya que también tienen competencias específicas, ¿no? Y el propio Tribunal Constitucional, en el proceso competencial entre OMPE y jurado, reconoció que el hecho que el jurado conozca apelaciones de OMPE y RENIEC no lo hace un superior jerárquico, porque los tres tienen autonomía. Entonces, pero al día de hoy, lo cierto es que se ha solido entender que de los organismos del sistema electoral, porque digamos, estamos hablando de un sistema, si se quiere, entre comillas, la rectoría, si se quiere, generaría que sea el JNE el único de los tres o que tendría la posibilidad de presentar proyectos de ley. Tan es así que, por ejemplo, cuando la OMPE ha tenido alguna iniciativa legislativa, ha procurado canalizarla a través del jurado, ¿no? Y ha habido también algunas ocasiones en las cuales los tres organismos del sistema acuerdan presentar un proyecto de ley que es formalizado, evidentemente, o canalizado a través del JNE con un acuerdo del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, en el caso de iniciativa de reforma constitucional, acá la legitimidad es más acotada. Tenemos al presidente de la República, con la aprobación del Consejo de Ministros, a los congresistas,
y a un número de ciudadanos equivalente al 0,3% de la población electoral por firmas comprobadas ante la autoridad. Ahora bien, en el caso de los congresistas, no es que cualquier congresista pueda presentar a sola firma un proyecto de ley, porque más allá que hasta el 2021 haya habido un voto preferencial facultativo doble, en realidad nosotras votamos por organizaciones políticas que presentan a su vez listas de candidatos. Es decir, tenemos representantes de organizaciones políticas que en su momento se convertirán en grupos parlamentarios. Con lo cual, la regla, el principio, es que se debieran presentar iniciativas en representación de ese grupo parlamentario, no a título individual. ¿No es cierto? Entonces, y es un poco eso lo que ha tratado de ser canalizado también a nivel del reglamento del Congreso, que establece reglas específicas en el caso de grupos parlamentarios y ciertamente también reglas específicas en caso de congresistas no agrupados. Ahora, lo cierto es que cuando recién comienza, digamos, cuando vamos a foja cero, el día 1, digamos, del periodo representativo, por ejemplo, 2021-2026, el sentido común diría que no tendría que llegar nadie no agrupado ese día. Que lamentablemente la realidad supera la norma. Digamos. Y ahora, en ese contexto, por ejemplo, si hablamos de iniciativas legislativas presentadas por parlamentarios con bancada o grupos parlamentarios, para ser más preciso, se requiere la mayoría de los miembros si es que el grupo parlamentario está conformado por 5 congresistas. Porque para tener el grupo parlamentario necesita 5, por lo menos. Si no tiene 5, no eres grupo parlamentario. O sea, cualquier cosa es un grupo parlamentario. Y si tu grupo parlamentario tiene un número superior a 6, necesitas la firma, o la adhesión, si se quiere, de 6 congresistas. Entonces, cuando dicen mi proyecto de ley, claro, serás autor del proyecto de ley, por el sentido estricto, pasa por un filtro o por una adhesión, por lo menos, de algunos congresistas de tu grupo parlamentario. Y acá también ya ahí habría que ir y haciendo referencia, ¿no?, a la importancia de los voceros portavoz. Vocero portavoz no está pintado, no es una mesa de partes. En ambos casos, cuando tú tienes bancada, tú tienes que certificar el respaldo. ¿Quién? El vocero. Pero no debe ser solamente una verificación del respaldo de que, oye, si está firmando gente de mi bancada. La lógica es que tú deberías, como vocero portavoz o directivo portavoz, verificar, ya veremos más ratito a qué se trata ese tema, que las iniciativas legislativas cumplan con el mínimo de contenido que te exige el propio reglamento del Congreso. ¿No es cierto? Muchas críticas se hacen, por ejemplo, a las leyes declarativas, que no son un tipo de ley, pueden ser consideradas dentro del marco de las leyes ordinarias, pero la crítica a las leyes declarativas, si queremos ponerle freno a las leyes declarativas, simplemente colócale filtros. El primer filtro, el vocero portavoz. Otro filtro, dentro de ese primer orden, los demás congresistas de tu bancada que tendrían que decirte no te firmo esta iniciativa legislativa porque no cumple con los requisitos mínimos para presentarla. Sin embargo, eso no ocurre. Con lo cual ya hay un tema de autorresponsabilidad de los congresistas, de los colegas de los congresistas y evidentemente del directivo portavoz de ese grupo parlamentario al cual pertenece. ¿No es cierto? Entonces, con lo cual habría ciertamente que ir pensando en una autorresponsabilidad, ¿no?, en una autoexigencia de los parlamentarios, más allá de tratar de que la ley, en este caso el reglamento del Congreso, me termine tratando de acotar lo que en sí mismo debiera autolimitar. Ahora, ¿qué ocurre con el caso de los congresistas sin bancada? En el caso de los congresistas sin bancada, sí necesitas por lo menos de un mínimo de 5 votos. Son un poco de el título de la diapositiva, pero es para parlamentarios sin bancada. El artículo 76 del reglamento del Congreso sí establece que si no tienes bancada necesitas la adhesión de 5. De cualquier bancada, ciertamente, no que sean de 5 no agrupados, sino de cualquier bancada, haces una especie de proyecto si quieres partidario y lo presentas. Ahora bien, ¿cuáles son las etapas del procedimiento legislativo? Y es la importancia de salvaguardar el proceso deliberativo y que la excepción sea excepción y no se convierta la excepción en la regla, que ha sido algo que lamentablemente ya el TC en la conformación anterior venía alertando en más de una oportunidad al Parlamento y a la República. Pues ya esta es la etapa del procedimiento legislativo. Bueno, primero es evidentemente la etapa de presentación de la iniciativa legislativa, bueno, elaboración y presentación, sin lugar a dudas. Luego es el estudio en comisiones, veremos más adelante, presenta la iniciativa legislativa, que sería mayor, cumple los requisitos, el checklist, y lo tendrán que derivar a comisiones para su estudio y evidentemente dictamen,
podrá enviarse a una o más comisiones, recordaremos más adelante. Luego tienes la publicación de los dictámenes en el portal del Congreso, o en la Gaceta del Congreso, o en el Diario Oficial Electoral, mínimo 7 días entre que se esté publicada y se tenga que ver en el Pleno. Eh, Ahora, independientemente de ello, el reglamento del Congreso sí va a decir que, más allá de esta publicación, tienes que enviarle con 24 horas de anticipación, regla general, el dictamen a los congresistas. Si no, lo tendrás que hacer físico, pero más allá de la publicación en la web, cuando citas estás obligado a enviar. En el tema de la siguiente etapa es el debate en el Pleno, no puedes aprobar nada sin debate. Bueno, si estamos en receso parlamentario, que ya se acerca, será la comisión permanente la que tendrá que debatirlo, o solamente la comisión permanente podrá debatir iniciativas de ley ordinaria, no podrá debatir iniciativas de ley orgánica. Y habría que precisar que para que un tema ingrese a la agenda del Pleno, para decirlo de alguna manera, la define el Consejo Directivo. Si quieres ampliar la agenda, tendrás que requerir acuerdo de Junta de Portavoces de ampliación de agenda. Pero en principio la agenda la define el Consejo Directivo. Para en qué orden van ingresando en el debate del Pleno los dictámenes o iniciativas legislativas, eso sí ya depende de quién esté en ese momento en la mesa, decidiendo, digamos, la mesa. La siguiente te tiene efectivamente la aprobación por doble votación, por segunda votación que debiera ser como regla general darse 7 días después. ¿Habrá algunas iniciativas que no requieren doble votación? Sí. ¿Hay posibilidades de exonerarse de la doble votación, del requisito de doble votación 7 días después? Sí, pero también habrá supuestos en los cuales eso debiera estar prohibido. Lamentablemente, que eso termine siendo dejado de lado, producto de la práctica parlamentaria que termina desconociendo el propio reglamento del Congreso, ya es un tema crítico, pero que ocurre en la realidad. Y luego, efectivamente, tenemos la etapa de promulgación. ¿Quién promulga? ¿Qué pasa si, evidentemente, el sujeto legitimado para promulgar no lo hace? Lo veremos en. Ahora, las excepciones de la etapa de procedimiento legislativo. ¿Puedes exonerarte de algunas etapas? Sí, por acuerdo de Junta de Portavoces con el voto que represente no menos de los 3/5 del Congreso. Ya 71. Los proyectos de ley de presupuesto, endeudamiento y equilibrio financiero que tienen un régimen particular, pero, por ejemplo, acá se señala también en el reglamento del Congreso que ninguna iniciativa puede ser exonerada de la exigencia de doble votación, claro, salvo ese mismo día que se aprueba el texto sustitutorio o el dictamen, el presidente de la comisión principal o de la única comisión dictaminadora pida la exoneración y se alcance los 78 votos, o que nos encontremos ante iniciativas del Ejecutivo que hayan sido presentadas con carácter de urgencia, de conformidad con el artículo 105 de la Constitución, y acá también habría que hacer otra presión. No todo proyecto de ley del Ejecutivo tiene trámite preferente. Por el hecho de ser Ejecutivo no quiere decir que el Congreso esté obligado a meterle turbo a los proyectos. No. Entonces, lo harás en la medida en que el Ejecutivo te diga expresamente que ese proyecto de ley requiere una tramitación urgente. Que por principio de colaboración de poderes, que porque eventualmente en algún momento el Congreso tenga una conformación mayoritaria afín al Ejecutivo, no quiere decir que sea una obligación normativa que todo proyecto del Ejecutivo se tramite con carácter preferente con relación a los proyectos de ley que pueden ser presentados por otras, digamos, por otros sujetos legitimados que ya hemos descrito hace un momento y que están en el 107 de la Constitución. ¿Cuáles justamente son los límites de la exoneración? La iniciativa de la reforma constitucional no puede ser exonerada en trámites, no debiera ser exonerada en trámites. Las iniciativas de ley orgánica tampoco, y las iniciativas en materia tributaria presupuestal tampoco. Sin embargo, hemos visto que, por ejemplo, en temas electorales, más de una vez se ha terminado, pese al límite expreso de que no se puedan exonerar trámites de procedimiento legislativo, se han exonerado de dictamen, se han exonerado de segunda votación. En la ley 31437, que permitió que se vuelvan a presentar las solicitudes de inscripción de padrones de afiliados que ya habían sido presentadas y desestimadas porque se presentaron en más de una oportunidad hasta el 5 de enero, se aprobó con estas exoneraciones, pese al límite expreso del reglamento. También la ley 31481, que quiso reabrir el plazo para escribir candidaturas en elecciones internas, miras estas elecciones regionales y municipales de 2022, también se aprobó con exoneraciones y no pasa nada. El caso relacionado con la disposición de cadáveres, bien, aunque ahí hay una discusión sobre si realmente la ley materialmente orgánica o no, por lo cierto es que también se aprobó con exoneraciones. La ley 31504 se aprobó con exoneración
de ese plazo de segunda votación, la 31.506 relacionada con las declaraciones juradas de intereses de carácter preventivo de los candidatos, también se aprobó con consideración de segunda votación, ese es el límite expreso del reglamento del Congreso. Pero al menos esa es sobre el papel, esos son las prohibiciones, los límites para que, para que los portavoces puedan acordar en su relación de trámites o etapas del procedimiento legislativo. Ahora, ¿cuál es el contenido mínimo de las iniciativas legislativas? Porque no es que yo pueda presentar o no deba presentar cualquier cosa. Entonces, acá, por ejemplo, tienes que colocar una exposición de motivos donde se expresa el problema que se pretenda resolver, evidentemente con los fundamentos de la propuesta. Tienes que tener antecedentes legislativos, o normativos, si se quiere. Tienes que tener el efecto de la vigencia de la norma que se propone sobre la Dirección Nacional, precisando qué artículos o partes de artículos se propone modificar o derogar. Es decir, siguiendo el Manual de Técnica Legislativa en su tercera edición, lo que debiera evitarse en las iniciativas legislativas es colocar una disposición tan genérica como deróguese, inartíquese, suspéndase toda norma que contravenga esto. No. Las derogaciones genéricas o las modificaciones genéricas debieran estar proscritas. No solamente por un tema de técnica legislativa, sino precisamente porque tenemos que generar predictibilidad, ¿no? De lo contrario, pues seguiremos teniendo pues estas comisiones de trabajo especiales que suelen conformar eso para que hagan su filtro, ¿no? De ver cuáles normas fueron realmente tácitamente derogadas para determinar y limpiarse de qué es el ordenamiento jurídico. Y acá también tenemos un análisis costo-beneficio, ¿no? Si es que se aprueba la futura norma legal, que tienes que identificar los sectores que se beneficiarían o perjudicarían con el proyecto de ley, los efectos monetarios y no monetarios de la propuesta. No es esa la clásica fórmula genérica, esto no genera gasto al erario nacional, o tratar de ir por un análisis costo-beneficio cualitativo para puentearte el efecto monetario. Tendría que llevarse ahí. El impacto económico de la aprobación de la ley. Es, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien viene y te dice el tema relacionado con elecciones adelantadas, ¿sí cuánto va a costar? O querer incorporar o ampliar determinado tipo de mecanismos de participación. ¿Cuánto cuesta llevar a cabo una elección? O una consulta popular. O adelantar, o seguir muy lejos. Si yo acorto el plazo de prescripción para el ejercicio de la potestad sancionadora de 4 a 1 año, como ocurrió con el 31.504 respecto a la potestad sancionadora de la OMPE, a candidatos. Si reduzco a 4 a 1 año, voy a necesitar más gente para trabajar en menos tiempo. Ya, ¿eso cuánto gasto implica? Eso tendría que estar en el proyecto. ¿Suele estar? No, no suele estar. ¿No? Entonces, y también de corresponder el impacto presupuestal y ambiental. ¿Sí? Este es el contenido mínimo, ni siquiera está diciéndose que es algunos de, no, es el contenido mínimo que tiene que tener como estructura un proyecto de ley. Bien, les invitaría a revisar el portal del Congreso para ver cuántos de ellos cumplen. Ahora, ¿cuáles son esos límites a las actividades legislativas de los congresistas? Bueno, fundamentalmente los límites van a estar vinculados con un tema competencial. O sea, por ejemplo, temas vinculados con tratados, autorización para salir del país, y evidentemente temas relacionados con la iniciativa de gasto que ha terminado siendo matizado por el Tribunal Constitucional, ciertamente, porque casi el TC termina diciendo que, bueno, primero que efectivamente la prohibición de la iniciativa de gasto no se aplica en el caso de la aprobación de la ley de presupuesto que se ha visto hace un par de días. Pero lo que ahora te dice el TC es, mira, no puedes generar gasto para el siguiente año porque el presupuesto ya se aprobó, pero para el subsiguiente puede ser. No, porque contrario censo, porque el único límite que lo ha colocado es el mismo año. Y el argumento del TC, a mi juicio interesante, pero que creo que incompleto, es que todo derecho, digamos, toda ley que materialice, facilite o coadyuve al ejercicio de un derecho fundamental implica gasto. Claro, pero hay gastos y gastos, y yo creo que ahí habrá que mejorar o complementar el desarrollo jurisprudencial del TC. Veremos cómo lo hace posteriormente. Y acá tenemos justamente estos límites. No puede obtener justamente propuesta de creación un aumento de gasto público. Es por ello que se suele presentar iniciativas de carácter legislativo ante esta limitación de necesidad de gasto. No puede, pues, justamente el Congreso, un congresista, pedir que se le autorice al presidente a salir del país ni prórroga de estado de juicio, de sitio, porque el estado de sitio es un régimen de excepción que termina siendo declarado por el Ejecutivo, propuesto por el Ejecutivo. En el caso, evidentemente, de leyes de amnistía, tendrás que colocar, evidentemente, quiénes son los potenciales beneficiarios. Y aquí viene un tema que simplemente pasa de largo. O sea, no puede incluir copia de otros proyectos de ley publicados en el portal del Congreso. Se entiende que hay copias cuando se ha transcrito la totalidad o parte sustancial del proyecto con el fin de presentarlo como propio
o si citar la fuente que le sirve de sustento en la exposición de motivos. Ahora, ya hemos visto en el Congreso de 2026, 2016, 2019 que el plazo termina o no siendo sancionado con una amonestación. Claro, que políticamente después termina costando una tercera vicepresidencia, sí, pero al principio, eh, digamos, no suele haber ese nivel, quizás a veces, de rigurosidad. Y se debe contener a su vez también la precisión o con qué extremo de la agenda legislativa está relacionado y con las políticas especiales en el acuerdo nacional. La agenda legislativa que se suele evidentemente aprobar en el artículo 29 del reglamento del Congreso cada periodo anual de sesiones. Bueno, el presidente Williams ya presentó su agenda legislativa y habrá que ver pues, cuántos terminan cumpliendo con estos requisitos. Ahora, ¿qué pasa si es que justamente no lo hace? Pasamos ya al trámite, la presentación. La oficialidad mayor ciertamente tiene que, en principio, verificar el cumplimiento de los requisitos. Y solo ello, las registras disponen su publicación en el Congreso, ¿no? Informando a la primera vice, que es la que tiene que encargarse de procesar y decretar con criterio técnico las actividades de las comisiones correspondientes. Que a la primera vice no está pintada. Bueno, ahora tiene algunas áreas que antes pertenecían a la tercera vice, por lo cual ahora tiene más competencias, pero esta es una competencia importante que vamos a ver si la está cumpliendo. Porque en caso de cumplimiento de los requisitos antes señalados, la iniciativa es devuelta por la Oficialía Mayor de conformidad con la vicepresidencia. ¿Cuántas iniciativas legislativas se estarán devolviendo? ¿O cuántas iniciativas? ¿Por qué en todo caso? Proyectos de ley que aparentemente no cumplen con la estructura mínima que hemos mencionado hace un momento, termina pasando. O es que la primera vice simplemente dice dejar correr, dejar pasar, Vicería Mayor no advierte a la primera vice que hay algunas iniciativas legislativas que no están cumpliendo con los requisitos, o simplemente ese enunciado de estructura mínima tiene una valoración bastante laxa por cuanto a Vicería Mayor. Porque si, en principio, si no la cumples, tendrías que volver para que subsanen observaciones. Habrá que, en todo caso, que evaluar cuántas devoluciones están habiendo, y si es que están habiendo devoluciones, ciertamente. Ahora, la Junta de Portavoces es la que, con el voto de los 3/5 de los miembros del Congreso allí representados, puede exonerar de algún requisito de presentación de la iniciativa, no de las iniciativas, sino de la iniciativa en particular, con lo cual tendría que haber un acuerdo de Junta de Portavoces porque hay iniciativas legislativas que no cumplen con los requisitos, ¿no? Siendo que, en principio, esa acta de Junta de Portavoces que exonera ese requisito debería ir acompañada, en todo caso, del expediente del proyecto de ley. ¿Se adjunta? Les invito a revisar la página web. No se adjunta. Entonces, que ciertamente dice también el reglamento con eso que esa celebración es de forma excepcional. Bueno, ¿qué se entenderá por excepcional? Esa es otra cosa. Ahora, luego de que ciertamente ya imaginemos que cumplió los requisitos, se registró, bueno, se numeró y se registró, la Oficialía Mayor la puede decretar a una o dos comisiones como máximo, ¿no? Para ello tienes a la primera vice que analiza el criterio técnico y determina por un tema de especialidad de materia de la comisión a qué comisión ordinaria va, ¿no? Puede darse el caso también que lo decretas a una comisión y luego en la estación de pedidos alguna otra comisión ordinaria solicita o aprueba, ¿no? Que se solicite a su vez que sea decretada como segunda comisión dictaminadora para estudio, ¿no? Habría que señalar que ese decreto de remisión o de envío, si se quiere, se suele colocar y efectivamente tiene que quedar muy clara la fecha, el número de la proposición y el nombre de la comisión, siendo que la primera comisión, la que va el primerito, esa es la primera comisión dictaminadora. ¿Por qué es importante? Porque si se aprueban los dos dictámenes de estas dos comisiones, tendrá que depender quién expone y sustenta primero y evidentemente cuál dictamen se aprueba primero. Cabe la posibilidad de un dictamen conjunto, lo veremos también más adelante. Ha habido pocos, pero sí ha habido, ¿no? Y, digamos, ese es un tema relevante. Ahora, ¿qué suele ocurrir a veces? Que tenemos que iniciativas de materia similar, a veces terminan siendo decretadas a una comisión y a veces a otras. Ahí nuevamente, chamba, trabajo de la primera vice, ¿no? Y evidentemente con la colaboración del apoyo técnico de oficialidad. ¿Cuál es el plazo para estudio de comisiones? 60 días. Y ese plazo, ¿se tiene que cumplir o no necesariamente? Por supuesto, ahí es un tema más de conveniencia o oportunidad política. No es necesario, no es, digamos, obligatorio, si se quiere, que se cumpla con ese plazo, ¿no? Ahora, acá sí hay un tema importante, ¿no? Que el dictamen puede ser aprobado, la aprobación de sus propios términos de la norma, aprobar la iniciativa legislativa con un texto sustitutorio, un dictamen negativo y un acuerdo de archivo.
o inadmisibilidad es informar a la Oficialía Mayor. Y esto es muy importante porque si vas al archivo, esta ya ni siquiera se va al pleno. Es un poco lo que ocurrió, por ejemplo, justamente con el proyecto de ley que buscaba derogar la ley 31355 sobre la cuestión de confianza. Generó un decreto, si quiere, de archivo, no hubo dictamen. Entonces, y esa diferencia entre dictamen y acuerdo o decreto de archivo es relevante, porque eso va a depender qué cosas terminan en el pleno y qué cosas. Entonces, ahí también es un elemento sustancialmente relevante para tomar en consideración. Ahora, acá el tema relacionado con la publicación, debate y votación, lo que mencionábamos al inicio, justamente ningún proyecto de ley, como regla general, debiera ser debatido sin dictamen. Claro, tendrá la posibilidad del acuerdo contra el portavoz con tres quintos del número de votos. Y, evidentemente, este dictamen tendrá que estar publicado 7 días antes de su debate, 7 días calendario, por regla general. ¿Puede dispensar el envío de comisiones y el plazo de publicación del dictamen? Sí, nuevamente, por 3/5 de los miembros del Congreso. A excepción, veremos más ratito en qué consiste esa excepción, de algunos límites que no cabe la exoneración. Veremos cuál es el límite de la exoneración también. Ahora, ¿qué pasa si es que el dictamen no, o el proyecto de ley, para ser más preciso, no es aprobado? No podrá presentarse la misma proposición u otra que va a ser idéntica en materia hasta el siguiente periodo de sesiones, salvo que lo acuerde la mitad más uno del número legal de congresistas. Y acá viene todo un tema que se generó, por ejemplo, con la derrama magisterial. Ustedes recordarán que hubieron 2 iniciativas legislativas que no fueron aprobadas por el Pleno del Congreso, pero había una tercera iniciativa que había sido presentada antes que se votase en el Pleno o se rechazase en el Pleno el dictamen de los 2 proyectos de ley. O sea, había 3 proyectos de ley que habían sido presentados en su momento. 2 de ellos se dictaminaron. Llevaron al Pleno estos 2, no llegaron a tener la votación al archivo. Este tercero quedó flotando. ¿Qué hizo la Comisión de Constitución y Reglamento? Lo cogió y lo dictaminó. El argumento de la Comisión de Constitución y Reglamento fue: como ese proyecto de ley ingresó antes de que se archivase la iniciativa legislativa, no le aplica la regla de esperar al siguiente año, al siguiente periodo de sesiones, para ejemplo. Y ahí, a título personal, viene un tema medianamente discutible. Entonces, ¿cómo le vas a volver a someter al Pleno una iniciativa legislativa sobre una materia idéntica que el Pleno ya rechazó? Claro, algunos dirán: sí, pero el proyecto de ley entró antes. Sí, pero el Pleno ya se pronunció sobre ese tema. Pero ¿cómo lo vas a forzar al Pleno, en el mismo periodo de sesiones, sin el acuerdo previo de la mitad más uno número de congresistas, de pronunciarse sobre el mismo tema? Que ya archivó. ¿No? Claro, otro argumento que decía: no, pero ¿saben qué? Ese dictamen de los 2 proyectos de ley fue de la Comisión de Educación. Nosotros somos Comisión de Constitución y no dictaminamos ni intervinimos en el debate, si se quiere, con un dictamen de esos 2 proyectos de ley que fueron al archivo. Otro problema también, o sea, es una misma materia que hace ese proyecto de ley en otra comisión y no es la misma comisión en la cual, digamos, se debatieron y se dictaminaron las 2 iniciativas similares. Responsabilidad de primera vista, nuevamente. Entonces, y ahí yo creo que el punto medio sería que sería perfectamente válido que se dictamine, pero que el Pleno del Congreso, como ya vio el tema de una idéntica materia, no podría terminar, digamos, votando por algo que ya archivó en ese mismo periodo. Claro, no se puede presentar algo que, totalmente de acuerdo, con mayor razón. Esta entró antes, sí. No está en el supuesto de no presentación, totalmente de acuerdo, pero no tendrías que estar en el supuesto de volver a votar. Pero es un tema medianamente discutible, se debatió en la Comisión de Constitución este segundo párrafo, y bueno, ahí ya van más la fuerza de los votos, que entendió un tema estrictamente de temporalidad de la presentación del proyecto, sin tomar en consideración que el procedimiento legislativo tiene ítems, tiene etapas, y el Pleno es una de ellas, el debate en comisión en el Pleno es una de ellas, y el Pleno ya había votado sobre un tema de la misma materia archivado. Ahora, justamente, ¿cuál era la excepción? Es que precisamente podías exonerar, si quiere, algunos trámites, bueno, específicamente del envío a comisiones y de la prepublicación del dictamen, pero esta iniciativa no aplicaba nuevamente iniciativas de reforma constitucional, iniciativas de leyes orgánicas, iniciativas que propongan normas sobre materia tributaria. Entonces, ahí hay que... Ahí viene el tema de la segunda votación.
Justamente, bueno, si se aprueba, en principio, ¿no? Ya todo queda reglamentado, se tendrá que elaborar la autógrafa de la ley, ¿no? Y esta tendrá que ser firmada, evidentemente, por el presidente y uno de los vices, ¿no? Y ciertamente no se podrá, como se dijo en su momento, no se podrá debatir ninguna proposición que no tenga el dictamen respectivo, salvo que eso. Acá se señala que la segunda votación se lleva a cabo como regla general, como decíamos hace un momento, 7 días después de que se lleve a cabo la primera votación. ¿Cuál es la finalidad? Que la gente, los congresistas reflexionen o que los congresistas puedan recibir aportes de entidades, ciudadanía, sociedad civil, que puedan tener algún tipo de especialización con la materia que ya fue votada en primera votación. ¿Por qué? Porque a veces se sustenta el dictamen y producto del debate en el pleno se presenta un texto sustitutorio. Entonces, y a veces el texto sustitutorio se vota sobre la marcha y no hay posibilidad de evaluar a fondo ese texto sustitutorio, porque habría que recordar que ese texto sustitutorio es presentado por el presidente de la comisión, o sea, ni siquiera lo consulta con los demás miembros de la comisión, lo presenta el presidente de la comisión. Claro, informalmente lo puede hacer, pero formalmente no hay. Por eso es que la segunda votación se lleva a cabo previo debate. Y es lo que va a ocurrir, por ejemplo, si es que el presidente de la comisión principal pide la exoneración de la segunda votación el mismo día y no logra los 78 votos, por ejemplo. Ahora, ojo, si ya se exoneró de estudio en comisiones y ya se exoneró de la publicación de, o sea, del plazo de publicación de dictámenes, no debiera caber la exoneración de segunda votación en la misma sesión, pero nuevamente en el ámbito electoral, las normas que se le han comentado, específicamente la 31437 y la 31481, igual, exoneraron de dictamen y exoneraron de segunda votación. ¿Verdad? Por lo cual el reglamento quedó en el papel, en el sentido estricto, y se dio ante la práctica parlamentaria. Mi posición es que el Congreso, por más que tenga la función normativa, a través de un acto que no sea una norma, no podría inaplicar su propio reglamento porque lo puede hacer control difuso. Control difuso es jurisdiccional y aparte no podríamos decir que en sí mismo su propia norma reglamentaria es institucional en caso concreto. Tendría en todo caso que justificarse, cosa que no ocurre. Bueno, justamente, ¿cuáles están exoneradas de la segunda votación? Precisamente las proposiciones de resolución legislativa, ¿no? De aprobación de tratados, ¿no? De ingreso de tropas extranjeras y autorización de viajes del presidente de la República, proyectos de resolución legislativa relacionadas justamente con designación de altos funcionarios, también el tema de la cuestión de confianza y la moción de censura también requiere doble votación, aunque es un tema de control político, pero simplemente habría que señalarlo, ¿no? La aprobación de la ley de presupuestos, ley por extra de endeudamiento público, equilibrio financiero, tampoco requiere segunda votación, lo escuchamos en la noche del 30 de noviembre de parte del congresista Williams, y tampoco requiere segunda votación la cuenta general de la República. Y acá tenemos ciertamente ya, se dio la segunda votación o se exoneró la segunda votación, se elaboró la autógrafa, este se envía al Poder Ejecutivo y de acuerdo a lo previsto en la Constitución, este tendrá ciertamente la posibilidad de observar, promulgar o si se quiere callar. Evidentemente si calla, en este plazo de 15 días, lo promulgará la ley el presidente del Congreso. Pero se observa, que es un tema importante, ¿no? Estas tienen el trámite de cualquier proposición legislativa, o sea, como si fuera un proyecto de ley, pero se tramitan en el mismo expediente del proyecto de ley primigenio que originó la autógrafa de la ley, que es objeto de observación, ¿no? Y la reconsideración, por todo caso, la existencia, si se quiere, del Congreso de la República requerirá la mitad más uno, digamos, del número legal de congresistas, o sea, 66 votos para ello. Ahora, acá viene un absurdo, ¿no? Porque, digamos, si yo aprobé primigeniamente una ley orgánica que requiere la mitad más uno, la existencia también debería requerir más votos, ¿no? Pero, sin embargo, voy a requerir la misma cantidad de votos que para la votación primigenia, que generó la autógrafa de la ley. Ahí creo que hay un tema pendiente de ajustar, no a nivel del reglamento del Congreso, sino a nivel de la Constitución. Pero bueno, vamos a ver cómo evalúan ese tema los congresistas, los y las congresistas. Pero acá hay un tema importante, porque si es que ese proyecto de ley, digamos, esa autógrafa de la ley, surge como una exoneración de dictamen o de trámite en comisiones de la iniciativa legislativa que le da origen a la redundancia, la observación sí es remitida a la comisión competente en función de la especialidad. Bueno, pues, como regla general, no debiera caber exoneración de exoneración, o doble exoneración, para ser más preciso. Ahora, bueno, efectivamente tenemos la formulación. Bueno, si no hay observaciones, ¿quién promulga? El presidente. Si me sigue el término, justamente de 15 días, el presidente no la promulga el presidente del Congreso. Y, como regla general, ciertamente la ley es el 109 de la Constitución, entra en vigencia a partir del 100 de su publicación en el peruano, salvo que la propia ley prevea una vacatio de leyes, ¿no? Y las resoluciones legislativas, evidentemente, solo son promulgadas
por el presidente del Congreso y un vicepresidente. Y respecto a algunas reglas especiales, tenemos que ciertamente en el caso de la ley de presupuesto, estamos, digamos, casi vívida el tema de la ley de presupuesto, el proyecto de ley tendría que ser presentado a lo mucho hasta el 30 de agosto del periodo anterior a que inicie el ejercicio fiscal. Cuando inicia el debate, el reglamento del Congreso dice el 15 de noviembre. ¿Lo podía hacer antes? Sí. Es más, justamente se cuestionaba, oye, pero ¿por qué solamente hemos tenido poco tiempo para debatir el proyecto de presupuesto? Bueno, modifica el reglamento del Congreso y el tema asunto zanjado, porque la Constitución solamente no contempla este plazo del 15 de noviembre. ¿Cuál es la votación que se requiere para aprobar la ley de presupuesto? La mitad más uno de los comisiones presentes. ¿Cuándo tienes que aprobar y remitir la autógrafa? Hasta el 30 de noviembre. Si no lo haces, o sea, si no remites la autógrafa hasta el 30 de noviembre, el Ejecutivo promulga como decreto legislativo su proyecto de ley. Y acá viene un tema interesante que en su momento reflexionábamos con algunos amigos y amigas, es si es que sería viable que el presidente de la República observe la autógrafa de la ley de presupuesto enviada el 30 de noviembre. Si lo observa, materialmente tendría ya que verla publicada el decreto legislativo. No tendría mucho sentido, pero sin embargo, ni la Constitución ni el reglamento del Congreso prohíben o dicen que no cabe la observación presidencial en el caso de ley de presupuesto. La única restricción constitucional para la observación presidencial es la ley de reforma constitucional, que esa no es pasible de observación presidencial. Lo dice expresamente los de la Constitución. En el caso de los créditos suplementarios y habilitaciones y transferencias de partidas, tenemos que, si este tema de proyectos de ley se quieren debatir y aprobar en receso parlamentario, requerirá el voto de los 3/5 del número legal de los miembros de la Comisión Permanente. Y en el caso de la Cuenta General de la República, esto también tiene un parámetro constitucional, se tendrá que remitir al Congreso hasta el 15 de agosto y el Congreso tendrá que pronunciarse hasta el 30 de octubre. Si eso no ocurre, la Comisión encargada del estudio, que es la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, tendrá que remitir su informe al presidente de la República para que esto salga como decreto legislativo. Habría que señalar que la Cuenta General de la República tendría que ser remitida hasta el 15 de agosto con un informe previo de la Contraloría General. Otra regla especial, que bueno, ya es de un conocimiento, es que en el caso de las reformas constitucionales, ciertamente, también otro tema meridianamente coyuntural, tendremos que se requerirá 66 votos más referéndum o 87 votos en dos legislaturas ordinarias sucesivas, siendo que si yo tengo 87 votos a más, está perfectamente habilitado el Congreso, si el Congreso estima conveniente, también para mandar el tema a un referéndum ratificatorio, como ocurrió justamente en octubre del 2018, producto de la cuestión de confianza planteada por el gabinete Villanueva, que justamente no solamente planteó cuestión de confianza para que se aprueben algunas iniciativas de reforma, sino para que justamente sean ratificadas por un referéndum que se llevó a cabo en diciembre del 2018. Entonces, eso en cuanto a este tema de procedimientos parlamentarios, espero que haya podido resultarles de alguna utilidad esta información y nuevamente mi agradecimiento sincero al equipo de Enfoque Derecho y al doctor Javier Albán por esta iniciativa y por seguir difundiendo el mundo constitucional, parlamentario y electoral. Muy buen día.